Buenos días, vamos a hablar en este video de la evolución histórica del concepto de infinito y de cómo esa evolución histórica influyó en la concepción actual de la matemática. En esta tercera parte vamos a hablar de la paradoja de Russell y la crisis de fundamentos. Observen que en cada una de las tres partes de este desarrollo sobre el infinito, en cada una de estas tres partes, ha jugado un papel importante alguna paradoja. En la primera parte fueron las paradojas de Zenón, en la segunda parte fueron las paradojas del análisis matemático, en esta tercera parte, como estamos diciendo, es la paradoja de Russell. Comencemos repasando un poco de lo que vimos en el video anterior. A fines del siglo XVII, Newton y Leibniz crean el análisis matemático. Esta primera versión del análisis en realidad tenía una base lógica poco firme, bastante endeble, lo que llevó a la aparición de paradojas a lo largo principalmente de todo el siglo XVIII. Y esta aparición de paradojas, esta multiplicación de las paradojas, llevó en el siglo XIX a la necesidad de darle al análisis una fundamentación rigurosa, proceso que llevó en realidad todo el siglo XIX. En este contexto, Georg Cantor, hacia la década de 1870, empieza a estudiar un problema relacionado con la descomposición en serie de Fourier, y la resolución de este problema lo lleva, según sus propias palabras, casi contra su voluntad, a introducir la teoría de conjuntos y a introducir con ese mismo concepto la idea del infinito en acto en la matemática. Al principio la teoría de Cantor fue muy resistida. Después de todo, la matemática venía con una larga tradición que solo permitía aceptar como válido el infinito en potencia, y Cantor introducía no solo el infinito en acto, sino además la idea de que había infinitos más grandes que otros. Suele mencionarse a Leopold Kronecker como el gran enemigo de Cantor, que lo llamaba corruptor de la juventud y charlatán. Sin embargo, la verdad es que el caso de Kronecker lejos estuvo de ser aislado. La mayoría de la comunidad matemática rechazó, como la teoría de Cantor. Sin embargo, después de un tiempo, en realidad después de un par de décadas de haber sido presentada por primera vez, la teoría de Cantor finalmente fue aceptada y se suele marcar como hito, como momento destacado de aceptación de la teoría de Cantor, el primer Congreso Internacional de Matemáticas que se organizó en Suiza en 1897, congreso en el que hubo muchísimas ponencias relacionadas con la teoría de Cantor, ponencias que describían los distintos conceptos de la teoría de Cantor y explicaban aplicaciones de esos conceptos a diferentes ramas de la matemática. ¿Por qué? ¿Por qué la teoría de Cantor fue finalmente aceptada? En ese caso, para explicar eso, podemos citar a Max Planck en la cita que están viendo ahí abajo, que dice que una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a sus oponentes, sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente. Acá está diciendo Planck de una manera diplomática que se va muriendo, y son sustituidos por una nueva generación familiarizada desde el principio con la nueva verdad. O sea, no es que los que se ponían a la teoría de Cantor se fueron convenciendo, sino que en realidad fueron reemplazados por una nueva generación de matemáticos que veían en esas ideas un concepto renovador, interesante, que siempre estuvo ahí y que les interesó estudiar. Pero Cantor además propone que la teoría de conjuntos se transforme en la base de la matemática. Básicamente esto quiere decir que todos los conceptos matemáticos se definan a partir de la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Ahí la parte que está más arriba en el texto habla de la geometría de Euclides. Esto merece alguna explicación que vamos a hacer ahora brevemente. Como comentábamos en la primera parte, en el siglo III a.C., Euclides escribe Los Elementos, libro de geometría que se transforma en la obra matemática más influyente de toda la historia. De hecho, la geometría hasta el siglo XIX era la base de la matemática. Todos los conceptos matemáticos se pensaban, se entendían a partir de la geometría de Euclides. Sin embargo, la fundamentación del análisis, entre otras cosas, provoca lo que se conoció como la aritmetización del análisis. O sea, el análisis fue perdiendo esa base geométrica, en general la matemática fue perdiendo la base geométrica, y esa base empezó a ser reemplazada cada vez más por los conceptos algebraicos, digámosle así, por los números y las fórmulas, para decirlo más informalmente. Esa base, o sea, el hecho de que la base geométrica se hubiera perdido, dejó vacante ese lugar, y lo que Cantor proponía es que ese lugar de base de la matemática, de teoría fundamental de la matemática, fuera ocupada por la teoría de conjuntos, que obviamente podía tratar el infinito mejor que la geometría de Euclides. Justamente el problema que encontraban los matemáticos de la fundamentación del análisis justamente es que la geometría de Euclides no podía tratar adecuadamente el infinito, y Cantor decía con total razón que la teoría de conjuntos sí podía hacerlo, y que entonces la base de la matemática, insisto, tenía que ser la teoría de conjuntos. La propuesta de Cantor de basar la matemática en la teoría de conjuntos finalmente es aceptada también, pero Gottlob Frege, matemático, lógico y filósofo alemán, señala que hay un problema. El problema no está en el concepto en sí, sino en la forma. Lo que dice Frege es lo siguiente: la geometría de Euclides, que era la base de la matemática hasta ese momento, tenía una estructura lógica rigurosa. Se basaba, como ya comentamos en otro momento, en axiomas y definiciones a partir de los cuales iban demostrando todos los sucesivos teoremas. O sea, una estructura, insisto, rigurosa. Esa estructura tenía
algunos defectos que se encontraban en el siglo XIX, pero era correcta en esencia. Sin embargo, Cantor no le había dado a la teoría de conjuntos la misma estructura rigurosa, sino lo que Cantor había hecho lo siguiente: él basaba su teoría de conjuntos en algunas definiciones más o menos definidas intuitivamente y nada más. No tenía una estructura con axiomas y definiciones rigurosas como hacía Euclides. Y Gottlob Frege señalaba con razón que si uno tomaba como base de la matemática una estructura que era más o menos intuitiva en su formato, eso podía llegar a generar nuevas paradojas, como en su momento había sucedido con la teoría, con el análisis matemático. Frege entonces dedica muchos años a darle a la teoría de conjuntos una base lógica rigurosa y a su vez a mostrar cómo esa teoría de conjuntos permite a su vez definir los números naturales, que son a su vez la base de la matemática según su manera de entender y la manera de entender de muchos otros matemáticos también. Ese trabajo que le lleva, insisto, muchísimos años, que podríamos decir que es el trabajo de toda su vida, termina siendo volcado en un libro titulado Las leyes básicas de la aritmética, que ahí publica en 2 tomos, el primero en 1893 y el segundo en 1902. Uno de los axiomas de Frege es el llamado axioma de comprensión, que dice básicamente que dada cualquier propiedad uno puede definir el conjunto de todas las cosas que cumplen esa propiedad. Este axioma, y eso es importante, es usado prácticamente todo el tiempo en el trabajo matemático diario. De hecho, uno tiene, por ejemplo, la propiedad de ser un número primo y define el conjunto de todos los números primos. Tiene la propiedad de ser un número real y define el conjunto de todos los números reales y así sucesivamente, insisto. Es un axioma muy natural que uno usa todo el tiempo. Y en realidad el problema sucedió que en junio de 1902 Bertrand Russell, el gran filósofo y matemático inglés, le escribe a Frege una carta en la que le dice que ese axioma tiene un problema, que ese axioma lleva una contradicción. Hay que decir en realidad que Russell también estaba a favor de la teoría de conjuntos y estaba a favor de la idea de que la teoría de conjuntos fuera la base de la matemática, y de hecho él en la carta que le escribe le señala algo así como que le dice básicamente que él está a favor de la idea, pero que encuentra una pequeña dificultad técnica en ese axioma, en el axioma de comprensión. Esta que estamos viendo acá es la transcripción de la carta que le escribe a Russell a Frege, carta que, como vamos a ver ahora enseguida, desencadenó una crisis que cambió la manera de pensar la matemática. Me gusta mostrar la carta por lo siguiente. Fíjense que es una carta que apenas lleva una sola carilla. Lo que nos está enseñando esto es que cuando una idea es poderosa no se necesitan 500 u 800 páginas para exponerla, sino que, insisto, cuando una idea es poderosa, una carilla basta para exponerla. Frege hace insertar en el segundo tomo de sus Leyes básicas de la aritmética una frase que dice así: difícilmente puede haber algo más indeseable para un científico que ver el derrumbe de sus cimientos justamente cuando la obra está acabada. Una carta del señor Bertrand Russell me ha puesto en esta situación. En realidad, Frege en los años siguientes intenta solucionar el problema, pero nunca logra encontrar una solución que le resulte satisfactoria. ¿Qué dice la paradoja de Russell? Expliquemos una versión más accesible que el propio Russell presentó unos pocos años después de la carta que le escribió a Frege y que se conoce como la paradoja del barbero. La paradoja dice así: imaginemos un pueblo en el que hay un único barbero que afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es: ¿el barbero se afeita a sí mismo o no se afeita a sí mismo? La paradoja surge porque no importa cuál sea la respuesta, siempre se llega a una contradicción. Por ejemplo, si el barbero se afeita a sí mismo, entonces es un hombre que se afeita a sí mismo. Pero si es un hombre que se afeita a sí mismo, entonces no debería ser afeitado por el barbero. Y si no es afeitado por el barbero, entonces no se afeita a sí mismo. O sea, si se afeita a sí mismo, no puede afeitarse a sí mismo. Insisto, se llega a una contradicción. Si uno supone que el barbero no se afeita a sí mismo, también se llega a una contradicción. Para relacionarlo con el axioma de comprensión, el cuentito del pueblo con el único barbero nos permite definir el conjunto de todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. A ese conjunto el barbero o pertenece o no pertenece, pero en cualquiera de los dos casos se llega a una contradicción. O sea, el barbero no puede pertenecer al conjunto, pero tampoco puede no pertenecer, lo cual es una contradicción lógica. Esa básicamente es la idea de Russell. El axioma de comprensión por sí mismo nos lleva a una contradicción lógica. O sea, ese axioma, como se dice, es autocontradictorio. La crisis de los fundamentos se desencadena porque los matemáticos hacen la siguiente pregunta: si el axioma de comprensión, que parece tan obvio y tan natural, lleva una contradicción, ¿qué otras contradicciones, qué otras paradojas pueden estar acechando en temas matemáticos mucho menos obvios, mucho más complejos? En principio, en los tiempos inmediatamente posteriores a la carta de Russell, hay 2 propuestas para superar la crisis. La primera propuesta se debe a Luysen, Egbertus y Jan Brouwer, matemático holandés, que propone básicamente que hay que abandonar el infinito en acto. Lo que él dice es que Aristóteles tenía razón, que el infinito válido, único infinito válido es el infinito en potencia, y entonces hay que eliminar de la matemática la teoría de conjuntos y todo lo que se hizo en base a ella. Esto en principio es visto con simpatía por muchos matemáticos, pero implicaba
abandonar todo lo que se había hecho desde 1880, abandonarlo y reemplazarlo por una nueva matemática, y los matemáticos, hay que decirlo, no estaban dispuestos a hacer tanto sacrificio y por lo tanto finalmente la propuesta de Brouwer no logró imponerse. La siguiente propuesta, que fue casi simultánea, se debió a Bertrand Russell. Lo que Russell dice, Russell, como dijimos, estaba a favor de la idea de basar la matemática en la teoría de conjuntos, pero lo que él proponía era una modificación del lenguaje matemático. La idea de Russell básicamente es que la propia estructura del lenguaje impidiera la aparición de paradojas. La idea de Russell de nuevo es vista con simpatía, pero empieza a tener ciertos problemas técnicos internos que el propio Russell no llega a resolver y la propuesta tampoco se impone. Unos años después, en la década de 1920, David Hilbert propone una tercera alternativa conocida como el programa formalista o el programa de Hilbert, al cual me voy a referir ahora en la siguiente diapositiva. Dicho muy resumidamente, la propuesta de Hilbert era la siguiente. En primer lugar, toda rama de la matemática tenía que estar basada en axiomas. Dicho hoy en día, esta propuesta no parece muy revolucionaria porque de hecho hoy en día toda rama de la matemática está basada en axiomas. Sin embargo, a principios del siglo XX la propuesta era realmente novedosa por lo siguiente. Hasta fines del siglo XIX la única rama de la matemática que estaba basada en axiomas era la geometría de Euclides y todas las demás ramas de la matemática se referían a ella. De hecho, la propuesta de Frege era basar la teoría de Cantor en axiomas y referir toda la matemática a la teoría de Cantor. O sea, estaba la idea general de que hubiera una rama de la matemática basada en axiomas y que todas las demás se referían a ella. La idea de que cada rama de la matemática tuviera sus propios axiomas era efectivamente novedosa. En segundo lugar, esos axiomas debían ser elegidos de modo tal que toda verdad, todo enunciado verdadero de la teoría tenía que ser demostrable a partir de esos axiomas. O sea, los axiomas tenían que ser suficientes como para demostrar todas las verdades de la teoría. Eso Hilbert lo entendía en el sentido de que a la larga todo problema planteado dentro de la teoría podía ser resuelto. Toda conjetura o bien sería demostrada o bien sería refutada. La tercera condición era que toda la teoría a su vez tenía que ser consistente, tenía que poder demostrarse que los sistemas de axiomas fueran consistentes, es decir, que esos sistemas de axiomas nunca llevarían a una paradoja parecida a la paradoja de Russell que surgió a partir del sistema de axiomas de Frege. Hilbert entendía además que en cierto modo la aritmética, que es la teoría que estudia los números naturales, tenía que estar sería la base de la matemática, pero no la base en el mismo sentido que decía Cantor para la teoría de conjuntos, sino la base en este otro sentido. Hilbert decía que había que demostrar primero la consistencia de la aritmética. Esa consistencia a su vez tenía que estar demostrada algorítmicamente, o sea, a partir de métodos claros, concretos y objetivos, y a su vez la consistencia de cualquier otra teoría matemática podía estar referida a la consistencia de la aritmética. Esa es la propuesta de Hilbert, ese era el papel, digamos, que jugaba la aritmética dentro del esquema que proponía Hilbert. Finalmente, la propuesta de Hilbert implicaba que toda demostración tenía que ser a su vez también verificable algorítmicamente. O sea, el concepto de algoritmo jugaba dentro de la propuesta de Hilbert un papel muy preponderante. La propuesta de Hilbert finalmente fue aceptada. En realidad, Hilbert fue proponiendo esto en distintos artículos escritos entre 1920 y 1930, y en un congreso de matemáticas ocurrido en septiembre de 1930, finalmente los grandes cerebros que estaban pensando en estos problemas deciden que la propuesta de Hilbert es aceptable, que puede llevarse a cabo y que es realmente la solución para la crisis. Sin embargo, en este mismo congreso, en septiembre, el 7 de septiembre de 1930, para ser precisos, Gödel anuncia que acababa de demostrar dos teoremas que esencialmente lo que demostraban es que que la propuesta de Hilbert, el programa de Hilbert, era en realidad totalmente irrealizable. En ese congreso de 1930, Gödel enunció dos teoremas conocidos como sus teoremas de incompletitud, que después fueron publicados en un artículo de 1931. El primero de estos teoremas dice básicamente, sin entrar en mucho detalle técnico, que dada una teoría de la matemática, si uno propone axiomas para ella, siempre habrá verdades de la teoría que los axiomas no pueden demostrar. En cierto modo, digámoslo así, siempre habrá alguna conjetura que los axiomas no permiten demostrar si es verdadera o es falsa. El segundo teorema tiene que ver con la consistencia. Como decíamos, Hilbert decía que había que demostrar de manera algorítmica la consistencia aritmética, que él elige esa teoría, la aritmética, porque es la más sencilla de todas, y que cualquier otra teoría, a su vez, su consistencia podía ser referida, demostrada a partir de la consistencia aritmética. Lo que demuestra el segundo teorema de Gödel es que esto no puede ser, que en realidad la consistencia de cualquier teoría axiomática solamente puede ser demostrada sobre la base de una teoría aún más compleja, cuya consistencia en todo caso sería aún más dudosa todavía.
Entonces, en resumen, en 1930 los matemáticos aceptaron finalmente la propuesta de Hilbert, pero Gödel vino a demostrar que esa propuesta es irrealizable. O sea, no importa qué axiomas tomemos para una rama de la matemática, siempre habrá verdades de esa rama que no podrán ser demostradas a partir de los axiomas, y a su vez nunca podremos estar seguros si esos axiomas que hemos propuesto son consistentes o no. O sea, nunca podremos saber si esos axiomas no darán lugar a una nueva paradoja del estilo de la paradoja de Russell, por ejemplo. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse aquí es, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo se solucionó la crisis, si es que se solucionó? Bueno, en principio preguntémonos qué pasó con la teoría de conjuntos. Recordemos que la teoría de conjuntos había sido propuesta por Cantor, Frege había propuesto axiomas para esa teoría y a su vez Russell había demostrado que esos axiomas eran inconsistentes, que llevaban a una contradicción que a su vez Frege no había logrado resolver. La solución fue simplemente proponer nuevos axiomas. En realidad, a principios del siglo XX, muchos matemáticos, entre ellos el mismo Cantor, se dieron cuenta de que todas las paradojas que aparecían en la teoría de conjuntos, porque además de la de Russell hubo otras, todas las paradojas se debían a trabajar con conjuntos demasiado abarcadores, demasiado grandes, como el conjunto de todos los conjuntos o cosas por el estilo. Entonces las distintas teorías axiomáticas, los distintos axiomas que se propusieron para la teoría de conjuntos, simplemente limitaban la existencia o las propiedades de esos conjuntos muy grandes. La teoría de conjuntos más usada por los especialistas hoy en día es la teoría de Zermelo-Fraenkel, propuesta hacia 1920 por los matemáticos Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel. Esa teoría en realidad básicamente lo que hace es limitar la definición de conjuntos, o sea, la definición de los conjuntos no es tan libre como la que proponía Frege, y la limitación lo que hace simplemente, lo que provoca simplemente es que esos conjuntos demasiado abarcadores en realidad no existan. De esa manera, hasta donde se sabe, se evita la paradoja de Russell. Pero como digo, la teoría de Zermelo-Fraenkel está alcanzada por las consecuencias del teorema de Gödel y aunque hasta donde se sabe, insisto, no provoca la paradoja de Russell, nunca podremos estar seguros de si no provoca algún otro tipo de paradoja, si esos axiomas nos llevarán algún día a una nueva paradoja similar a la de Russell o de cualquier otro tipo que sea. Como dije, la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel es la favorita de los especialistas, pero existen otras teorías de conjuntos. Por ejemplo, podemos mencionar NBG, llamada así por las siglas de von Neumann, Bernays y Gödel, que es una teoría que sí admite la existencia de conjuntos muy abarcadores, que Zermelo-Fraenkel no admitía, pero esta teoría NBG les atribuye a esos conjuntos propiedades diferentes, propiedades que evitan la paradoja de Russell, aunque, insisto en esto, nunca podremos estar seguros de que elimine todas las paradojas posibles. O sea, la consistencia de la teoría nunca puede estar garantizada como consecuencia del segundo teorema de Gödel. En realidad, en la matemática de todos los días, uno usa la teoría intuitiva de conjuntos, que es la teoría de Cantor, porque justamente en la matemática de todos los días uno nunca trabaja con conjuntos tan abarcadores como el conjunto de todo o el conjunto de todos los conjuntos. Los conjuntos con los que uno trabaja son el conjunto de todos los números reales, el conjunto de funciones continuas, etcétera, etcétera, y hasta donde se sabe, esos conjuntos no provocan paradojas del tipo de la de Russell, aunque, una vez más insisto, nunca podremos estar seguros de si no aparecerá algún día una nueva paradoja que un nuevo Russell descubra en un momento futuro cercano o lejano. ¿Cómo se entiende la matemática hoy en día? O si se me permite decirlo así, ¿cómo funciona la matemática hoy en día? En realidad, hoy en día se acepta el programa de Hilbert, pero con cierta actitud pragmática, con cierta actitud práctica, en el siguiente sentido. En realidad, como decía Hilbert, toda rama de la matemática está basada en axiomas, pero de esos axiomas nunca podremos estar seguros si algún día nos llevará a una contradicción. Entonces los matemáticos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si aparece una contradicción, si aparece una inconsistencia del estilo de la paradoja de Russell? Bueno, la actitud de los matemáticos ante eso es la siguiente. Dicen, bueno, si aparece alguna inconsistencia ya la arreglaremos, así como Zermelo-Fraenkel o NBG solucionaron la paradoja de Russell. De alguna manera, si aparece alguna paradoja, por ejemplo en la aritmética, por ejemplo una vez más en la teoría de conjuntos o en la teoría que fuere, uno podrá arreglar los axiomas, los modificará de manera conveniente para que esa inconsistencia desaparezca. Es decir, de alguna manera se abandona totalmente la idea de que los axiomas representan verdades universales que son la base de la matemática, sino que ahora los axiomas simplemente son reglas, simplemente reglas de juego que se aceptan de una manera práctica, de una manera pragmática, como la base de las demostraciones y que esas reglas que eventualmente, si fuera necesaria, pueden ser cambiadas sin ningún inconveniente.
¿Y qué pasa entonces con preguntas filosóficas como estas? Por ejemplo, como dijimos antes, para la teoría de Zermelo-Fraenkel el conjunto universal, que es el conjunto de todo, no existe. Para la teoría de NBG, la de von Neumann, Bernoulli y Gödel, ese conjunto sí existe, pero tiene propiedades diferentes. Entonces la pregunta es, ¿el conjunto existe o no existe? La respuesta que dan los matemáticos actuales a esa clase de preguntas es, la pregunta esa no importa, las preguntas filosóficas son irrelevantes, simplemente usted elija las reglas de juego que quiera. Quiere jugar con Zermelo-Fraenkel, juega con las reglas de Zermelo-Fraenkel. Si quiere jugar a la teoría de conjuntos con las reglas de von Neumann, Bernoulli y Gödel, juega con esas reglas, y las dos son opciones válidas, simplemente. No hay una teoría de conjuntos que sea la verdadera, sino que simplemente son reglas que uno elige pragmáticamente según le convenga. Es decir, en definitiva, los axiomas son simplemente reglas de juego que uno elige pragmáticamente y abandona la matemática toda pretensión de que esas reglas representen, esos enunciados, esos axiomas, representen verdades universales que sean ciertas para siempre. En resumen, desde la antigüedad clásica y hasta principios del siglo XX, los matemáticos vivieron con la convicción de que su ciencia hablaba de verdades universales, que las verdades matemáticas eran incuestionables y que estaban, por decirlo así, cinceladas en mármol para siempre. Hoy en día se sabe que eso no es así. La matemática, como cualquier otra ciencia, está basada en afirmaciones que pueden ser revisadas. En el caso de la matemática, pueden ser revisadas por la aparición de contradicciones, de nuevas paradojas, cuya aparición, como ya hemos dicho varias veces en este video, no puede ser nunca evitada, nunca podremos estar seguros de que no sucederán. Entonces la matemática, en definitiva, los axiomas matemáticos ya no son verdades universales, sino que simplemente son las reglas de juego que uno usa para tener una base para hacer las demostraciones, para resolver problemas, para hacer en definitiva el trabajo que hacen los matemáticos todos los días. Para ver esta concepción de la matemática en acción, para ver cómo efectivamente uno puede trabajar pragmáticamente con un sistema de axiomas, permítame recomendarle el video titulado Los axiomas de Hilbert para los números reales en este mismo canal. De esta manera terminamos este video, espero que les haya resultado interesante, muchas gracias por su atención, buenas tardes a todos.